Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el segundo día del Congreso. Mi nombre es Nata Chacós, yo soy de la Universidad de Buenos Aires. Como decíamos ayer, la otra pata institucional organizadora del Congreso. Y vamos a dar comienzo entonces a la mesa número 5, que es la mesa de identidad y género. Y vamos a repetir algunas de las cosas que comentamos ayer, que son un poco ordinarias al principio, pero son efectivas. La idea es que cada expositor, cada expositora, se tome 10 minutos para comentar su trabajo. Sabemos que los trabajos son mucho más grandes que 10 minutos de exposición, pero lo que nos interesa es tener un espacio después de todas las exposiciones para poder hacer intercambios, ¿no? Y para eso necesitamos esos estrictos 10 minutos que yo cronometro con el teléfono y que salta una alarma muy ordinaria, pero bueno, nos permite mantenernos en el tiempo que corresponde. Así que tenemos formato plenamente presencial. No, falta uno. El primero es virtual. Nuestro primer expositor es Andrés Silva dos Santos, de Brasil, a quien tenemos acá en pantalla. Buenos días, Andrés. Y su trabajo, que tiene su título en portugués y como mi pronunciación es espantosa, lo voy a decir en castellano, es Feminismos, propuestas pedagógicas metodológicas decolonial para prácticas escénicas contemporáneas en ambientes extraclase. Todo tuyo, Andrés. Buenos dias, olá. Eu me chamo André, sou do Brasil, sou da Bahia. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando, trazendo um pouco da minha pesquisa. Esse trabalho, mais especificamente, ele foi desenvolvido nos anos de 2019 e 2020 e tem como título Feminismos, proposta pedagógica, metodológica decolonial para práticas cênicas contemporâneas em ambientes extraclasse. Esse trabalho foi desenvolvido em um ambiente formal de ensino, em uma instituição que aqui no Brasil a gente vê como uma instituição que tem uma estrutura interessante, né? Mais apropriada, entre aspas, para se trabalhar. Porém, nesse trabalho especificamente, a ideia era romper com algumas ideias, principalmente em relação ao espaço físico. Porque, para mim, né, o espaço é um dos elementos mais cruciais em um processo criativo do teatro. Na verdade, desde a graduação, né, eu sou licenciado em teatro, sou mestre em artes e atualmente estou fazendo doutorado em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia. E desde a graduação eu venho percebendo, tentando entender esse potencial criativo a partir do elemento espaço. E foi nessa instituição também que eu desenvolvi esse projeto, né? A ideia era sair da sala de aula convencional, da sala fechada, e ir para ambientes externos. E a seguinte pergunta me acompanhou, né? Me acompanhou junto com as estudantes, porque foi um trabalho desenvolvido com estudantes, com meninas, somente meninas. Apenas eu, uma imagem, né, masculina à frente, entre aspas, meio que orientando e dando instruções, mas todo o protagonismo esteve nas mãos, esteve com as estudantes, com as meninas. O que pode fazer um corpo feminino em cena? Foi essa pergunta que me norteou nesse trabalho. O que é que pode? Quais são os potenciais? O que um corpo quer dizer? Um corpo feminino quer dizer em cena? O que é que ele tem para dizer? A partir daí, eu coloquei em prática dois termos. Na verdade, dois termos que surgiram em um projeto que eu desenvolvi durante o momento em que eu estive como aluno Erasmus, na graduação, em Madrid, no Instituto Universitário de Dança Alice Alonso, em que eu desenvolvi com estudantes de lá, que eram meus colegas, um projeto intitulado Espaços Criativos, o Fazer Teatral em Espaços Não Convencionais. E foi nesse projeto em que um colega que participou da oficina, né, desse projeto, ele disse o seguinte, que naquele espaço, ele pouco a pouco foi criando um espaço pessoal, um pequeno santuário,
onde ele podia desenhar, onde ele podia trabalhar com o corpo e com os movimentos. Esse dibujar que ele traz, esses desenhos, é justamente porque ele se apropriou também de elementos que tinham nesse espaço para poder criar ação, né? Para poder criar a cena em si. Então, esse pequeno santuário foi o que eu lancei mão. Foi a partir dali que eu comecei a pegar essa ideia de santuário, de altar particular, para trabalhar com as minhas práticas cênicas. O santuário seria um momento individual, o momento em que os atores, as atrizes, os jogadores, jogadoras se colocam à disposição em um espaço para poder criar, e esse espaço ele é delimitado pela imaginação, pelo imaginário. Então aqui a gente tem uma imagem de uma estudante indígena, por sinal. Foi muito interessante porque nesse projeto elas puderam falar de diversas questões, questões étnicas, questões raciais, questões de gênero e de sexualidade. Ali é uma estudante no momento pessoal, nesse altar particular, nesse santuário. É um momento em que ela estava, né, em presença com o próprio ser, trabalhando, criando. O altar particular, o santuário, é imaginário, mas ele também é concreto. É concreto porque o ator, a atriz, as atrizes, nesse caso, as estudantes, elas delimitaram os espaços com as ações, com os movimentos. Então, esse espaço, ainda que fosse imaginário em certo sentido, eles também eram delimitados, esses espaços eram delimitados pelas ações físicas. Então, isso remete muito à ideia do sagrado do teatro, à ideia do ritual. Esses espaços eram ocupados a partir dessa ideia ritualística que o próprio teatro também propõe, né, traz. Então, assim, só para ter uma ideia, né, só para a gente compreender, o santuário não é somente um momento coletivo. Desculpa, não é somente um momento particular, é também coletivo. Porque a partir do momento em que se unem, né, em que elas começam a se juntar para criar uma cena maior, também se torna um santuário, também se torna um momento sagrado, também se torna um momento de criação em que elas delimitam espaços para o teatro, para mostrar alguma coisa, para mostrar a cena. O santuário, então, é esse momento íntimo de encontro do próprio ser. É um momento de veneração, de aliança, de escuta, de dar as mãos. É um momento em que as práticas teatrais elas se tornam sagradas. Né? É um momento em que os desejos se plasmam para desenvolver, para criar a cena. Principalmente nesses espaços em que raramente são ocupados. Nesses espaços em que raramente alguém vê uma produção cênica, uma produção artística. Então, esse santuário, o altar particular, ele propõe essa interação com quem está passando no momento. Propõe essa interação com as pessoas que estão transitando. É justamente ir para os ambientes externos e ocupar. E quando eu falo em ocupar, aqui mais uma imagem, né, desse altar particular, próximo a uma árvore. Essa estudante ali com o celular, né, trabalhando também com a cena. Então, quando eu penso nesses espaços, nesse altar particular, nesse santuário, eu penso nesses espaços para além do lugar formal. É desenvolver práticas em que os outros espaços sejam ocupados, em que sejam criadas atmosferas de criação, delimitar espaços. Isso me remete muito a uma ideia decolonial, né? Porque a ideia é justamente essa, em que a Dodge Leal, que é uma professora pesquisadora trans, que foi minha orientadora nesse trabalho, isso foi o resultado de um curso de especialização. Então, a professora Dodge Leal, ela fala muito dessa questão anticolonial, decolonial, né? Como a gente pode converter esse espaço em um espaço decolonial? Como o santuário pode contribuir com isso? Como o altar particular pode favorecer? Então, a própria Dodge, né, ela vem propondo que esse corpo feminino ele possa, primeiro, quando for ocupar esses espaços, né, aí já é uma adaptação minha, já é um pensamento meu. Né? Quando a gente vai para esses espaços, a gente desnuda.
a gente tira o que há de colonial neles. A gente tira o que está impregnado do colonialismo, para depois a gente dar uma outra roupagem, certo? E, além disso, também a gente trabalhou com teatro físico, que é uma outra linha de pesquisa minha, né? O teatro físico foi o suporte para a expressividade, para o trabalho estético do movimento, da ação corporal. Era um momento em que o corpo extracotidiano também aparecia, e daí eu lanço mão das ideias de Eugênio Barba, com a antropologia teatral, que é justamente pegar esse corpo feminino que, a partir do momento em que ele ocupa outros espaços, ele já está decolonializando, né, entre aspas, ele já está ali provocando. Então, esse corpo extracotidiano também era importante, né? E muitas vezes chocavam. Esses corpos chocavam quem estava passando naquele momento ali, quem via aquelas cenas. Eugênio Barba, né, que é uma citação dele, que ele vai justamente refletir sobre esse corpo extracotidiano, que é diferente da forma como a gente se comporta no dia a dia, né? Está em cena, né, tem essa relação do biocênico, que é justamente ver como essa ação, como esse movimento, ele ganha um outro significado, como ele se expande também em cena. Pronto. É isso. Então, essa é a proposta, né, que eu trago aqui, e estou aberto para discussão, né, caso vocês tenham alguma dúvida no finalzinho. Tá bom? É isso. Muito obrigado, muitas gracias. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo, ahí te quedaron 12 segundos sin usar, que después podés usar a tu favor en los encuentros, en el diálogo en común. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, pasamos a los presenciales y le voy a pedir por favor a Alejandra Monsalve Gómez, de aquí de Colombia. ¿Está por aquí? Estoy acá, es que no soy presencial, estoy bueno, virtual también. está muy bien. Tenías asteriscos, entonces pensé que estabas por aquí y además porque eras Sí, de no, Colombia. acabo de darme cuenta que hubo una confusión, pero aquí estoy. No pasa nada, no pasa nada. Para que tenemos la pancarta del Congreso y así te podemos ver. Listo. ¿Listo? ¿Empezamos? No, no. Espera un segundito que no te estamos viendo. Dale. Porque, claro, también si quieres compartir algo no te vamos a estar viendo. Un segundito. Tranquilo. Ahora sí. ¿Listo? Buenos días. Hermosa. Sí, buenos días. El título del trabajo de Alejandra es De camino al cuerpo. Te escuchamos. Bueno, buenos días. Yo les voy a compartir algunas observaciones sobre cómo las técnicas de carácter somático que se utilizan naturalmente para el entrenamiento del cuerpo del actor son incorporadas en los procesos de atención psicológico y pedagógico de mujeres, pues de adolescentes y de mujeres víctimas de agresión sexual en Bogotá. Vamos a empezar entonces. Primero fue el cuerpo, después el pensamiento, por último la palabra. El medio estuvo la emoción. El abuso sexual tiene como elemento tangible el cuerpo y supone la expropiación de este, el arrebato de la dignidad, la pérdida de la confianza, el quebrantamiento de la identidad, la implantación de huellas instaladas en la piel como evidencia de dolores mucho más profundos. La dignidad transgredida, el asunto que nos responsabiliza desde lo ético, lo humano y por supuesto lo afectivo. Nos ha permitido ver a las víctimas más allá de la percepción del abuso y han sido sus reflexiones las que confrontan nuestras maneras de acompañarlas en su proceso de recuperación. Ese espacio sagrado en donde recorren con interés el camino terapéutico de vuelta al cuerpo. Nos convoca la pregunta por el cuerpo porque es nuestro lugar de pertenencia, aquel que le da significado a toda experiencia. De acuerdo con Eugene Gendlin, creador de la técnica del enfoque corporal focusing, nuestro cuerpo es una entidad viva y preconceptual, cuya naturaleza es la interacción fundamental e ininterrumpida con su ambiente inmediato. El cuerpo como un contenedor de significados, de manera que nuestra experiencia está implícita en este sistema y proviene del entramado de sentimientos, emociones, pensamientos y sensaciones. Desde esta mirada, la experiencia equivale a nuestra manera de existir en el mundo. ¿Cómo se existe cuando se quiebra la experiencia? Cito a la artista colombiana Marta Amorocho.
Queremos alcanzar a través de la imagen aquello que no puede tomar una forma reconocible. Implica penetrar el trabajo debajo de la superficie y llegar hasta los confines de la carne. Me intereso principalmente en lo irrepresentable de los traumatismos relacionados con la violencia sexual. Parece que aquello que en principio ni siquiera puede nombrarse debe encontrar una vía para resignificarse. Nosotras la hemos encontrado en el teatro, porque aquí la vulnerabilidad no corre peligro. Ciertamente, las teatralidades en Latinoamérica responden al fenómeno de la guerra. Si pensamos en las poéticas del cuerpo, encontramos que es sobre ellos desde donde se ejerce la violencia. Para Jacques Derrida, el cuerpo es un lugar de inscripción que está atravesado por muchas formas de escritura, y el arte del teatro es esencialmente un arte del cuerpo. En ese sentido, los significados que construyen nuestra existencia están indefectiblemente atravesados por todas las formas de violencia, claramente la violencia sexual y todas sus tipologías. Volver al cuerpo implica entonces darles lugar a esas transcripciones, reconociendo que somos seres heterogéneos y que dentro y a través de él estamos tramitando la vida misma. Abrazando la posibilidad que ofrece el teatro para explorar lenguajes extracotidianos y teniendo como objeto de estudio el cuerpo, vale la pena apropiar muchos de sus elementos constitutivos para responder al problema de la resignificación y la reapropiación del cuerpo transgredido. Por su carácter mítico, el teatro instala el rito en una dimensión sagrada, entendiendo por sagrado aquella intimidad inquebrantable en donde puedo habitarme libre. Todo acto simbólico que en este escenario sucede afecta contundentemente el cuerpo. El pensamiento, la emoción y la razón ya no son entidades separadas, son significados que devienen en el afecto. Tomamos esta idea del rito desde la perspectiva de Artaud para develar a través del elemento simbólico una imagen que nos acerque a la sensación de protección y de sanación, hasta convertirse en una suerte de amuleto dispuesto dentro de un espacio seguro para todas. Cuando los espacios se transforman en escenarios íntimos y protegidos, la dinámica de los cuerpos también se modifica y la simbología del objeto se adhiere a las maneras de narrarse a través del movimiento. ¿Y qué es el movimiento sino el grito de las emociones? El actor es un atleta de las emociones, Artaud. La relación corporal de las emociones en este entramado afectivo, como lo declara Artaud, combina la respiración y el esfuerzo muscular, demandando en el actor la comprensión del trabajo biológico en sus maneras de sentir, respirar, moverse en su propia corporalidad. Habitar el cuerpo, disculpen, supone atravesar un tejido de correspondencia entre el mundo y la propia existencia, siendo sostenidos por esta carne que todo lo sostiene. Necesitamos entonces vivenciarnos, comprendernos también en la mirada de la percepción del otro. Por ello, aprendemos naturalmente a integrar el gesto, la palabra y el ritmo del otro. Sin duda, en el cuerpo transgredido se abren grietas por donde se escapa el lenguaje, como si a la voz se le escapara el aire donde nace la palabra. Por eso, es necesario hallar en la materialidad de la presencia los signos que advierten una posible ruta de expresión, en un sentido que permita dar forma, alguna forma, a la innombrable sensación del abuso sexual. En el intento por tomar del teatro recursos que puedan facilitar el tránsito de la experiencia traumatizante, encontramos que el entrenamiento metódico de técnicas con enfoque corporal puede contribuir a la transformación de la vivencia, en tanto devuelve al cuerpo la certeza de ser contenedor y transportador. Encuentro entonces en el método Alba-Motin un camino que nos ha permitido identificar con mayor precisión las marcas del abuso en el cuerpo, aun cuando no son evidentes. Por ejemplo, la respiración fatigada del miedo que bloquea la palabra, el pecho que se cierra como queriendo abrazarse a la columna vertebral buscando protegerse, como los elementos centrales que aborda el método, la respiración, el tono muscular y el gesto facial que a través de movimientos simples movilizan en la persona la sensación de haber recuperado el control de sí misma. Alba-Motin propone el reconocimiento, la modulación y la expresión de 6 emociones básicas a través del bottom-up, literalmente de afuera hacia adentro, observando con fino detalle las sutilezas de la expresión física que devienen en vivencias emocionales y abriéndoles paso a través de la acción. Su columna vertebral es en efecto la respiración, añade la tensión e intención muscular y sugiere un gesto diferente para cada una de las emociones que transforma las posturas aprendidas. En paralelo con otras prácticas de carácter somático, le confiere a la respiración el nacimiento, la reproducción y la expresión de toda emoción biológica. Sin duda, respirar es el acto fundamental de la vida. Inhalamos profundo para mantener la voz, para reafirmarnos.
para legitimar nuestro derecho al grito y al silencio cuando así lo necesitamos, cuando así lo necesita una víctima. Respiramos el miedo para aprender a protegernos y la tristeza para aprender a sostenernos. Exhalamos con fuerza una rabia digna para enraizarnos en nuestra propia tierra. Respiramos con parsimonia la ternura como el acto más inequívoco de la valentía. Respiramos porque sabemos, el cuerpo sabe, y la sabiduría que en él habita se transforma en una especie de brújula que de a poco nos indica el camino de vuelta a sí mismo. El teatro comprende como ningún otro esta sabiduría y la convierte en acción poética para recuperar esa intimidad que nunca debió ser quebrantada. A manera de conclusión, 3 conclusiones rápidas. El arte y la pedagogía tienen un papel fundamental en la construcción de las metodologías de acompañamiento terapéutico para la atención a víctimas de agresión sexual, pues el enfoque transdisciplinar amplía en el profesional o la profesional la mirada de un paradigma, cuyo trabajo parte de la sabiduría del cuerpo para acompañar, atravesar y resignificar el trauma. Es la primera vez que el método Alba Moutin es utilizado en Colombia en el marco del acompañamiento psicológico y pedagógico de la agresión sexual, apropiado con el objetivo de trabajar desde una mirada integral la elaboración de las emociones en un sistema experiencial que le permita a las víctimas resignificar el daño y fortalecer sus habilidades resilientes en el diálogo con su corporalidad. Se ha comprendido que los recursos resilientes son una construcción individual del sujeto. No obstante, en esta intervención se afirma que el contexto, así como las redes de apoyo, las instituciones educativas, el acompañamiento docente y, por supuesto, la práctica artística facilitan la apropiación de recursos para la recuperación y sanación de los daños consecuentes del abuso sexual a nivel corporal y a nivel psicológico. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Che, se están portando muy bien. No sonó la alarma ni una vez. Muy bien. Que alguien se pase, así suena la alarma. Bueno, muchísimas gracias por tu trabajo, Alejandra. Y ahora vamos a seguir con el trabajo de Carolina Arévalo Poveda, también de aquí de Colombia. El título de su trabajo es La edad de la piel. Ok, buenos días a todos. Bueno, yo les voy a compartir algo sobre una pieza escénica que nace en el año 2022, parte del diplomado en prácticas performativas que se realizó como tipo residencia en el Teatro Colón con el circuito Liken y el Liket Institute. Esta se llamó La edad de la piel, un acto polifónico. Entonces, si quieres, puedes pasarlo. Ajá. Listo. Las preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar el deseo de mi memoria en tu, mi, otro cuerpo? ¿Cómo construimos el cuerpo en la piel propia o ajena? Digamos que esas son las preguntas detonantes que nos hacen crear este acto polifónico de la edad de la piel. Antes, el contexto. Esto se realizó, digamos que con el enfoque de memoria y desaparición, con las MAFAPO, que son las madres de los falsos positivos. Entonces, de allí empezaron como a salir ciertas preguntas y no detonó en una pieza escénica, sino sencillamente fue el proceso, como por eso les narro más el proceso de lo que pasó allí y qué sucedió con la piel de todos los que estábamos como habitando este proceso de residencia, ¿sí? Nos preguntamos quién decide la memoria de un cuerpo ausente, ¿no? Entonces, entre esas estaba como la lectura del libro de Juan Gabriel Vázquez, El ruido de las cosas al caer, donde un personaje se pregunta cómo nos desmoronamos con el peso de la memoria. ¿Acaso qué le sucede al cuerpo que recuerda y cómo recuerda a ese otro cuerpo? Y este cuerpo entendido no solo como este cuerpo físico, carne, sino también entendido como cuerpo, espacio, instante, sensación. Todo este lugar del cuerpo ampliado y extendido. Bueno, aquí una cita de Breton que también hace alusión a Merleau-Ponty, con el cuerpo es la carne de nuestro mundo. Preguntarse qué es la carne. ¿Sí? No solamente esta carne que nos posee, sino la carne espacio, la carne arquitectura, la carne palabra, la carne sensación, todo ello. ¿Puedes pasarlo? Sí.
Entonces, aquí, ¿qué y cómo narran las voces que deciden contar la historia de un cuerpo ausente? Entonces, bueno, ahí les leo directo. Pensar, chuchu, pensar en el ejercicio de memoria aquí en Colombia es adentrarse al silencio que resguardan las paredes, al rumor cambiante, conveniente o no, de los años, escuchar las anécdotas de las anécdotas que nadie escuchó quien las contó. Es abrir aquella voz que habita en los espacios que ocuparon un día los ausentes. La edad de la piel es un acto silente en defensa a la y apropiación decidida de los recuerdos en el cuerpo, en la piel, en el silencio que habita en cada una de las marcas que voluntariamente o no se encuentran y se cuentan en cada ser. Nos volcamos al cuerpo como un constructo en devenir de recuerdos que forman la identidad en un presente eterno, en un pasado presente, en un presente que persigue el tiempo. ¿Somos conscientes del recuerdo en la piel que nos habita o decidimos construir y habitar? Acá venía en este momento una pregunta que nos plantea Sueli Rodnik sobre la toxicidad de la memoria. ¿Hasta dónde se hace posible la necedad del recuerdo? Porque no hay una necedad también del olvido. Entonces, no porque, y nos dice Todorov en este caso también, no es que memoria y olvido sean antónimos, no, de hecho se necesitan uno al otro. Ahora, ¿cómo construyo yo mi piel, mi cuerpo, mi espacio y lo que yo hablo como carne ampliada para formar mi recuerdo? Porque es una decisión. Entonces, en esta residencia nos preguntamos cómo decidimos justamente la forma y cómo decidimos mediante las voces ajenas construir mi identidad de un recuerdo ajeno. Instantes precisos del otro que me quedan a mí y me construyen a mí como un ser. ¿Puedes bajarlo, por favor? Acá hay una serie de fotografías en un recorrido de espacios. Entonces, algunas que se muestran son los recorridos de las grietas del Teatro Colón en el año 2022. Cada una de las grietas tenía una particularidad. Entonces, bueno, les cuento. Se hizo el recorrido del teatro, del espacio que estábamos habitando, y se hizo el recorrido del cementerio, el que queda en la 26, el cementerio central. Entonces, de allí son como algunas de las fotografías y los otros son exploraciones ya directamente corporales. En estos recorridos nos dimos cuenta, uno, en el teatro, cada una de las grietas tenía una marca y una fecha. Y estaba como ampliada en donde estaba más grande como ese lugar de grieta, que son como las que ven. En los recorridos, bueno, ahorita les muestro la otra, habían algunas de las tumbas donde decía como propiedad privada, aquí no estoy, más allá de ese lugar del rito y el ritual, también de llegar y decir aquí hay un cuerpo que ya físicamente como material no está o está ausente o hace parte de mi recuerdo, yo como impregno ese espacio donde hago ver que está esa carne que ya no existe. Y el cuerpo como un espacio. Entonces, digamos que eso trasladado a ejercicio ya de improvisación, se llevó como yo puedo impregnar en cada una de las partes de mi cuerpo una fecha que represente un espacio en mi cuerpo, que son como los que observamos más o menos allí. Entonces, como esa cartografía corporal de las fechas y el recuerdo que yo decidí habitar. No necesariamente mío, ajeno. ¿Sí? Porque la identidad realmente la construimos, ese es el lugar de la decisión, de yo cómo me construyo. ¿Puedes bajarla? Ahí ya está el otro registro. Ese. Esto es, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el lugar de propiedad privada, otro como el ausente total, el olvido, el abandono, el no está. Esta parte, estoy en casa, eso estaba muy, pues como que nos impactó mucho el saber que no estás acá, estoy en casa, ¿no? Y es desde el ausente, porque lo ponen en primera persona, ¿no? Estoy, como la palabra entra a jugar ahí. Y los que vemos al costado izquierdo, sí, un lugar del abandono que estaba como muy presente, ¿no? También en ese recorrido cartográfico. Entonces ahí empieza, si quieres, bájalo un poquito. Ahí empieza ese lugar del cuerpo como cartografía en el espacio.
¿sí? ¿Cómo voy construyendo? A la par estuvimos viendo dos cosas importantes. El cuerpo como mapa. Esta es una exposición que se llevó a cabo en el Museo del Banco de la República de Livia Posada, que se llama Signos Cardinales, donde ella le dice, por favor, narre aquí su territorio de desplazamiento en sus pies, porque fueron sus pies los que recorrieron ese lugar que les tocó irse, que les tocó desplazarse. Entonces, como que a la par estuvimos también mirando cómo mi cuerpo de verdad en los pies es el recorrido que hago y yo cómo ubico esto en el espacio, ¿sí? Entonces no es el mapa que nos enseñaron, sino es ese mapa que yo recorrí. No, yo subí, bajé, subí, es esa sensación desde otro lugar del recuerdo. Los tatuajes, ¿no? Los tatuajes y el paso del tiempo en la piel. Entonces, cómo la piel se va volviendo arruga, cómo la piel, en estos casos, por ejemplo, de caminatas, los pies, y hay una historia muy chévere que cuenta Torov en Los abusos de la memoria, donde le cortan un dedo a las personas que se encuentran en los campos de concentración y ese es un envío, ¿no? Y ese envío eh, llega como a dar razón a un ser querido y por la marca que tiene en su piel, da cuenta de todos los trabajos o no que que ha tenido que pasar, ¿sí? Entonces, como que en este también la piel va dando cuenta de ese lugar, de ese mapa que el tiempo, el espacio va recorriendo, ¿no? Entonces, como que volvemos a esa carne ampliada. Si quieres, puedes bajarlo. Con este tema de la grieta, entonces, bueno, empezamos a habitar la piel, no solo como lo que observamos, sí, cada uno puede hacer como el ejercicio, ¿no? De observarse todos los días. ¿Qué le hago a mi piel? Lo maquillo, le pongo cremas, le pongo un montón de cosas, ¿no? Y en algunos casos se empieza a cubrir. Entonces nos dimos cuenta en el proceso que había personas que no querían observarse. Entonces, en esto de las cintillas tapadas en los grietos del teatro, dijimos, ¿cuáles son nuestras cintillas para tapar la grieta? ¿No? Entonces, o las curas que se usan cuando uno es chiquito. Entonces salieron varios textos, yo les comparto este, que lo llamamos la grieta grito, y dice, espacio vacío, vacío, sordo de mil lenguas y lenguajes, lugar íntimo de la desnudez frágil, eco profundo de las voces mudas y mudadas, ojos incesantes que buscan en lo profundo de su génesis. Eh, bueno, voy a cerrar con la cita y cierro rapidísimo. Bretón, la cita. La piel circunscribe el cuerpo, los límites de sí, estableciendo la frontera entre el adentro y el afuera, de manera viva, porosa, puesto que es también apertura al mundo, memoria viva. Ella envuelve y encarna a la persona, diferenciándola de los otros o vinculándola a ellos, según los signos utilizados. El cuerpo es la fuente identitaria del hombre, es el lugar y el tiempo en el que el mundo se hace carne porque no es un ángel. Toda relación del hombre con el mundo implica mediación del cuerpo. Gracias. Sonó, sonó. Una. Bueno, invitamos ahora a la última expositora de esta mesa, que es Diana Patricia Osorio González, también de aquí de Colombia. Y el título de su trabajo es Ella es ella, autorretratos. Hola, buenos días.
Perfecto, muchísimas gracias. De nuevo, muy buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias, antes que nada, al Congreso. Reconocemos esa magia de todo el equipo y de esas personas que hacen posible que esto ocurra, especialmente 56 versiones del Festival Internacional de Teatro. Muchísimas gracias a ustedes, a los presentes en esta sala presencial, a los presentes en la sala virtual y a los no presentes. Antes que nada, ofrezco disculpas. Esto no es una ponencia. Esto es más una declaración y más que una declaración, es un manifiesto de libertad o la libertad que me doy a mí misma de poder manifestar. ¿Cómo llegar a ser cuerpo? ¿Cómo la construcción íntima construye el cuerpo público y colectivo? Proyecto de investigación, exploración y creación que indaga en otras representaciones, corpografías y presencias rizomáticas del cuerpo de las mujeres desde el arte de acción y que pretende cuestionar la relación entre las violencias de género, los delitos ecológicos y su prevención, y otros vínculos invisibles en la interacción colectiva, el espacio público y el patrimonio, en busca de la movilización del pensamiento, la empatía y conciencia en la construcción, presentación y bienestar de nuestros cuerpos femeninos, nuestros territorios y nuestro tiempo contemporáneo. Una pregunta por los hábitats frágiles. Ella es ella. Me gusta pensar de ella que es comprometida e intensa. Ofrece cada día y poetiza la vida misma en manifiestos de libertad. Ser cuerpo tosco, remendado, atravesado por pasiones. Cuerpo inacabado, recocido, saturado, tejido. Un cuerpo en cruce de fuerzas, un cuerpo en acontecimiento, un devenir de pasiones íntimas expuestas. Prevenida estoy, acorazada estoy, necesito despojar, desajustar, desacomodar, desprivilegiar, buscarme, escarbarme, escudriñarme, labrarme, horadarme, sembrarme, cosecharme, recogerme, construir otro cuerpo de mí, escribirme desde la profundidad de la piel. ¿Cómo se construye un cuerpo? ¿Para qué se es cuerpo? Transitar, transmutar, trascender, transponer, transparentar. Develar, devenir, movilizar, rodar, desear. Deseo que hace fluir, fluye y corta. Deseo, miedo abyecto de carecer. Deseo que produce lo real, productor en realidad y de realidad. Deseo siempre nómada y emigrante. La producción social depende de la producción deseante, relación homo-natura, homo-historia. Devenir de la realidad, registro delirante que la sociedad hace del proceso de producción de la realidad, ser cuerpo fabulado y mágico, ser cuerpo en cruce de fuerzas, cuerpo sin órganos,
cuerpo improductivo, cuerpo que existe solamente cuando y donde es producido, ser cuerpo de la tierra, ser pausa improductiva de la producción social, ser cuerpo de la tierra, ser residuo del socius desterritorializado. En la tierra se forma la materia, se aprisionan las intensidades, en la tierra se fijan las singularidades, se crean sistemas de resonancias y redundancias. Ser lobo, oso, río, bosque, dragón, montaña. Soy perra, gallina, soy sucia, soy semilla, soy bella. Soy todos los yoes que puedo llegar a ser. Soy todos los otros que me habitan. Ser magia y hacer magia de sí y de su existencia. Ser prosaica y post-pornográfica. Ser magia que se opone a los poderes hegemónicos del pensamiento moderno, saber y práctica amenazante en resistencia y resiliencia. Ser impulso creativo en conexión con lo trascendental y exploración de lo desconocido. Ser magia y hacerse presente entre los estratos sin forma, sin espacio y sin tiempo. Producir los devenires infinitos y desbordados, devenir caos como materia no formada y vida inorgánica. Ser magia es ser rizoma, acontecimiento y aexeidad. Es multiplicidad anómala y nómada del devenir y las transformaciones. No soporta normas legales, no se ordena, no se enumera. Ser conjunto difuso y nada exacto. Ser bordes, fronteras, habitar liminalidad y marginalidad. Ser fabulación en la desterritorialidad y la desestratificación como movimiento de líneas de fuga, pulsiones y fuerzas, solo medible por sus intensidades. Ser rizomas, manglares, archipiélagos, mesetas. Ser entorno molecular del devenir. Invocar a Deleuze y a Guattari. Ser constante flujo, fluido, liquidez y transformación. Estar, habitar, pertenecer, procesos micros y continuos que configuran las realidades. Influenciar la comprensión del entretiempo y el contraespacio. Apreciar mejor la riqueza y complejidad de las experiencias humanas, donde cada pequeño cambio contribuye a un devenir mayor. Desinstrumentalizar la naturaleza. Sentirse máquina abstracta, irreal que ignora las formas y las sustancias. Máquina revolucionaria, molecular y de resistencia. Un régimen que ya no utiliza el significante ni lo subjetivo. Un registro de la realidad natural y realidad espiritual que rompe el dualismo de la modernidad, combate la unidad y produce el cambio de naturaleza situándose al margen de Dios. Construirse un cuerpo, poderse cuerpo, diría Pavón Alvarado. Ritualizarse, reinventarse, ficcionarse, situarse en el intersticio secreto de la fe y los anhelos. Ser problema de sustancia, diría Spinoza. Ser problema ético, diría Foucault. Ser problema metafísico y ontológico. Hacer un chamán de sí, diría Boyce. Servir tanto al lobo como a la manada, diría Deleuze y Guattari. Muchas gracias. Bueno, el gran desafío no fue... voy de nuevo, ahí está. Bueno, el gran desafío no fueron los tiempos, que agradecemos un montón a quienes participaron de la mesa, sino la tecnología. La verdad que hoy los técnicos laburaron un montón. Nos quedan unos 10, 15 minutitos, porque así podemos ir a la presentación del libro acá.
Así que yo tengo unas cuantas preguntas, pero no sé si alguien quiere arrancar con alguna pregunta o algún comentario para los expositores. Las invito a las chicas que vengan acá a sentarse. Así, las presenciales estamos acá y ahora en pantalla nos van a poner a los virtuales que siguen ahí presentes. Que no se enganche el micrófono con la silla. No, por el otro lado. ¿No? Ahí, bueno, dale, me corro. Ahí, bueno, ahora sí. Si alguien tiene alguna consulta, un comentario, si no arranco yo. ¿Vamos? Bueno, hay algo que me pareció muy hermoso de todos los trabajos, que en su enorme diversidad tenían un punto muy en común que tenía que ver con la dimensión de lo sagrado, ¿no? Son todos trabajos que de alguna forma están pensando lo sagrado, pero no necesariamente lo sagrado en esa construcción, digamos, de las teorías de lo sagrado, de Rudolf Otto, de Eliade, como lo diametralmente otro respecto de lo profano, ¿no? Las teorías de lo sagrado habitualmente trabajan sobre esa definición. Sin embargo, acá me pareció que todos apelaban a lo sagrado en una dimensión vinculada con lo profano del cuerpo, no como lo otro, sino como lo mismo, ¿no? Me pareció muy interesante esa mirada sobre lo sagrado. Algunas en términos rituales, otras en términos de la búsqueda de la piel para adentro, digamos, como si ese fuese el lugar de lo sagrado, como si no estuviera fuera de lo profano, sino adentro, ¿no? No sé si quieren comentar algo al respecto, si están de acuerdo o yo entendí cualquier cosa. ¿Alguna de ustedes? Yo te tengo aquí. Gracias. Pues coincidencialmente o por buena fortuna, este proyecto también nace del diplomado de performance, de prácticas performativas con Circuito Liquen en el 2021 en Medellín. Fue allí donde empezamos a conversar precisamente de que uno de los capítulos más o menos estudiados de Mil Mesetas y de Deleuze era el capítulo de la magia. Y que ha sido, digamos, un asunto, bueno, la magia entendiéndolo como no, pues hoy magia es todo, ¿cierto? Hoy incluso hay como una especie de manifiesto a veces en las redes sociales que te invitan a hacer magia, magia cotidiana y rituales cotidianos, que también pueden ser, ¿cierto? La hechicería, la magia, la brujería y demás. Son esos, o hacen parte de ese conjunto difuso a lo que, digamos, nos invita un poquito a apreciar Deleuze en ese capítulo, que como les digo, es un capítulo el menos estudiado de todos. Entonces, un poco desde allí es el acercamiento a esa construcción de cuerpos pensándose en mucho más de la forma y de la materia, a mucho más de lo que está debajo de la piel, a mucho más de los sistemas orgánicos y el cuerpo sin órganos que propone todo, y a la misma capacidad que ayer se mencionaba de la potencia del cuerpo, ¿cierto? Entonces, un poco, digamos que es como esa imagen detonante, sí, o primer deseo de aventurarse a conceptualizar el proceso de construcción de cuerpos. Y acá vos mencionabas recién Artaud, que también muy citado en esta mesa, que es el gran teórico de lo sagrado desde el teatro, ¿no? Después vinieron un montón de otros, pero pensar lo sagrado en el teatro es antes y después de Artaud. Sí, también pensaba en este momento como que nos han dado a nosotros como significado de la palabra misma sagrada, ¿sí? Entonces, creo que el tiempo ha hecho, afortunadamente, que la palabra no solo cambie su significado, sino que cada uno pueda como limpiarla y empezar a preguntarse qué es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo sagrado? Porque culturalmente tenemos como pues, una carga, literal, la maleta de esto es sagrado, esto es ritual, se hace así, es como metodológicamente, si usted quiere tener un ritual sagrado, debe hacer esto, ¿no?
pero darse a la tarea de no creer, sí, creo que es importante. Y siento que hace un tiempo ya nos hemos dado esa tarea, ¿no? Y que también el hecho de lo virtual, ahorita hablaban en la primera conferencia de este cuerpo virtual y del acceso también no solo a la información, sino a ver el cuerpo desde una, dos, cinco, muchas pantallas, me ha permitido a mí, en este caso como de la piel, decir, momento, espera, ¿qué hay en el cuerpo? ¿Qué es carne, no? Entonces, como que eso también lo considero yo que nos ha vuelto al lugar de lo sagrado cuando ya no está. Así como el mismo impacto de que la carne no existe, me pregunto cómo hago para que esa esté, no esté y cómo la dejo allá, ¿no? Monsalve, André, dale, Mons. Hola, ¿me oyen? Perfectamente. Ya, pensaba a propósito de esta relación que hacemos todas y todos en la mesa de lo sagrado, como ese lugar que es incorrompible, ¿no? Que un otro o que cualquier persona no puede dañar precisamente por ese significado que tiene. Sin embargo, a propósito de los cuerpos que son transgredidos, como pensándose este cuerpo y esta carne y esta materia y todo lo que en él habitan, como el espacio sagrado, efectivamente, cuando es, hablándolo en términos de la agresión sexual, es un otro allá afuera el que puede transgredirlo, ¿sí? Pues el que cree que tiene derecho a entrar en él, a dañarlo. Sin embargo, ese cuerpo no es corrompido, ¿sí? Pienso en esa relación, en esa diferencia que me llama mucho la atención cuando he tenido la posibilidad de trabajar con víctimas de agresión sexual, con adolescentes sobre todo, y tienen muy presente esto, ¿no? Esta conciencia de si en algún momento alguien vino y dañó, provocó, hizo algo acá, no lo corrompió, ¿sí? Como me llama mucho la atención eso, la palabra, como esa concepción que tienen y esa conciencia que tienen sobre su propio cuerpo, ¿no? Yo a través de esto mismo que tengo y por supuesto de lo que me da también el universo mismo, puedo volver a mí, ¿sí? Como un espacio en el que definitivamente nadie, absolutamente nadie ni nada, además de mí misma, puede ejercer control. Eso. Muchas gracias. Y vos, André, creo que desde esta concepción de santuario como espacio está nada, Sim, explícita la dimensión de lo sagrado. sim, sim. Eu até achei curioso, né, como as coisas foram acontecendo e todas, né, todos aqui trouxeram propostas bem semelhantes, né, bem próximas nesse sentido, né, do sagrado realmente. É como se a gente tivesse sentado, se reunido antes e planejado tudo. Eu fiquei pensando nisso também, né, assim, porque eu trago uma reflexão em que aconteceu em um espaço formal em que há limites, né? Em que as estudantes não podiam fazer muitas coisas. Elas já estavam fazendo bastante, mas elas também tinham outros desejos, que se não fosse a formalidade do ambiente, se não fossem as regras impostas, aquele sagrado ganharia uma outra dimensão, né? Porque o desejo delas, inclusive, de algumas ali, já tinham sofrido abusos sexuais, inclusive questões dentro da própria instituição, né? Então, elas tinham desejo de mostrar esse outro lugar também do sagrado, né? Esse outro lugar desse corpo sagrado que é penetrado, né? Que é arrancado, que é, enfim, machucado de diversas formas. Achei bem interessante isso, como cada um aqui trouxe esse olhar diferente sobre o sagrado. É isso. Ahí había una pregunta, te voy a pedir si te acercás. Lo que pasa, si no, no te escuchas en el Zoom, sin micrófono. Ese es el problema. No, pero... ¿Acá? No, si quiere la hago acá. Bueno, lo que pasa es que yo trabajo con teatro, con performance, con temáticas de mujer y de violencia. De hecho, tenemos una obra teatral que se llama Tres historias tristes de tres mujeres muertas. Y esa obra nos narra la historia que nos contaron los familiares de tres mujeres víctimas de feminicidio. Casualmente esos zapatos ahí me llaman mucho la atención porque una de las historias se llama Los zapatos rojos.
y esta mujer fue muerta, o sea, la asesinaron por lucir unos zapatos rojos. Pero mi pregunta es, nosotros nos hemos encontrado con algo, y es que cuando queremos mostrar a través del performance, del teatro, cosas tan terribles como las que pasan, como el feminicidio, hemos encontrado muchas veces en el público rechazo, como no queremos ver eso. Y quería preguntarles si a ustedes les pasa, porque entonces yo he dado conferencias después de la obra de teatro, hablamos, ¿por qué? Porque no queremos ver en una representación teatral lo que vemos a diario en las noticias, lo que sabemos, lo que nos hablan los vecinos, porque el maltrato hacia las mujeres pues es cotidiano. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? Muchas veces me han dicho, no, pero es que no tiene una obra como de reírse, como un poco así, pero es que eso que usted hace es hermoso, pero es que no, qué pereza ver eso. Y es, lo que nosotros hacemos es muy simbólico, pero muestra eso. Entonces quería saber a ustedes si les ha pasado en sus diferentes áreas de performance y todo lo que hacen. Muchas gracias por la pregunta. No sé si Monza, ¿querés decir algo? O que son de las más vinculadas con el tema, ¿no? Sí, efectivamente hay mucho rechazo. Yo lo encuentro en dos líneas. Me pasa muy seguido que el rechazo lo encuentro directamente por parte de las familiares y los familiares y la red de apoyo de las víctimas de la agresión sexual. Al principio, años atrás, yo quedaba muy, pues bueno, todavía, pero ese impacto me generaba mucha rabia, por supuesto. Con el paso del tiempo fui entendiendo que efectivamente no tenemos nosotros una educación emocional, empecemos por allí, ¿no? Por supuesto, tampoco una educación en torno a las violencias de género, y al lugar de las mujeres en esta sociedad. Eso hace que sea muy difícil, por supuesto no es no es una excusa, pero es una de las razones, uno de los factores más bien, que yo encuentro muy grandes en este escenario del rechazo a la misma víctima, ¿no? Y es esto, como, pucha, me hablan todo el tiempo de esto, vivo con las víctimas, en muchos casos, en la mayoría, vivo con los mismos agresores, veo esto también todo el tiempo en las noticias, he sido víctima también, entonces, sí, una manera de aislarse de la situación, de la vivencia misma, es decir, como, no, pues no me interesa, no me interesa más. Eso por un lado. Y por el otro, como en términos como de la sociedad misma o de las personas que de repente no están muy involucradas en estos temas, sino que ven, como lo dices tú, las noticias y todo el tiempo se están enterando de esto por redes sociales, es más, creo que hay un lugar de inconsciencia muy grande, como de inconsciencia y de naturalización, ¿sí? De la violencia, de los mismos feminicidios, la violencia sexual está absurdamente naturalizada, ¿sí? Es una cosa que se nos vuelve como sí, muy normal. Y lo que pasa es que por normal tomamos, o muchas personas comprenden que por estar naturalizado está bien, ¿sí? Esa línea de comprensión es muy delgada, casi que no se siente, ¿sí? Yo veo que este roba, pues yo también lo puedo hacer y no está mal, ¿sí? Eh, pues una víctima de abuso sexual, si te está hablando como acá, pues no le ves como la sangre, no le ves evidentes marcas, entonces pues también está bien, ¿no? Yo tengo la oportunidad de trabajar con agresores sexuales, con adolescentes que son agresores sexuales. Y ellos tienen esta idea en su cabeza y sus familias también, aun cuando la misma víctima hace parte de su casa, cuando la víctima es su hermana o su prima, como pues es que ya no se ve evidentemente mal, ¿sí? Como la llevaron a medicina legal y los exámenes salieron bien. Ella va al colegio, ella tiene una vida normal, ¿sí? Ella come, juega. Entonces, tenemos tanta inconsciencia alrededor de la salud mental y de lo que realmente son los cuerpos, somos los cuerpos femeninos y son los cuerpos agredidos en la sociedad, que como no está a la vista, no pasa nada, ¿sí? Y si es cierto que lo que no se nombra de repente deja de existir, se nos olvida muy fácilmente. Esto para decirte que sí, es un lugar
pues claro, muy triste y muy desgraciadamente normalizado. Pasa también en el escenario, ¿no? Yo me he encontrado en el escenario académico y artístico, también sí, particularmente con profesores y con compañeros que critican mucho esta idea de otra vez hablar de violaciones, otra vez hablar de las mujeres, otra vez hablar de lo mal que lo pasan, otra vez hablar de género, ¿sí? Da pereza, creo que tiene que ver mucho con estas cosas que mencionaba de la naturalización de los abusos, ¿sí? Como este día a día que vivimos en todos los escenarios. Yo creo que da lo mismo, que seas profesional, que seas actriz, que seas médico, que seas psicóloga, como da lo mismo en cualquier escenario. Da pereza, como es molesto que además te hablen de algo en lo que, o que critiquen algo de lo que tú también haces parte, ¿no? Como los hombres y las mujeres somos responsables de esto que sucede y cuando haces parte de ello, pues es molesto. Eso creo. Bueno, no sé si quieren agregar algo cortito porque estamos medio por el horario. Bueno, una cosita breve y es, coincido con Alejandra precisamente en esas microviolencias posteriores al acontecimiento violento como tal y que son cotidianas y normalizadas. Segundo, decir pues que el arte no es la vida real. La vida real de por sí es traumática, compleja, difícil y en ese sentido el arte pues nos proporciona las herramientas para ficcionarla desde otra manera. Ayer lo decía incluso Fabio y Johan, la representatividad es lo menos adecuado a la hora de llevar pues a la escena un acontecimiento trágico o violento. Y por último, la memoria nos invita, yo creo que la memoria nos invita es a resignificar, ¿cierto? Entonces es poetizar, pienso yo, encontrar desde el lenguaje del arte y lo simbólico la mejor manera de, de fabular, pero también de hacer homenaje y de hacer denuncia. Valor de la metáfora. Sí, un poco iba hacia allá con lo que hablaba esta mañana Marco Antonio de la Parra, ¿no? O sea, la poesía y lo silente también es un lugar de enunciación muy poderoso. Entonces, también despalabrarse, como decía él, ¿no? No solo la palabra contiene, sino que realmente lo poético, y no hablo de esto que nos enseñan, que es la lengua, sino la imagen, el movimiento, todo, ¿no? Desde ese lugar poético expandido realmente es muy poderoso enunciar y de repente quizás no es eso que encuentras en las noticias, en el periódico y que ya de verdad a veces cansa, agota, ¿no? Sino que uno puede enunciarlo también muy poderosamente desde otro lugar. Bueno, lamentablemente ya estamos sobre la hora, pero tenemos el cafecito para seguir charlando. Así que quiero agradecerles mucho a Andrés Silva dos Santos, Alejandra Monsalve Gómez, Carolina Arévalo Poveda y Diana Patricia Osorio González por la participación en esta mesa extraordinaria.